En el corazón de un distrito olvidado de la ciudad, un tribunal se convirtió en un teatro de injusticias. En el estrado se sentaba un juez cuyo mazo caía como un martillazo de prejuicios. Los acusados, 2 policías condecorados, eran celebrados como héroes. El acusado, un hombre negro solitario. Incriminado, sin voz y condenado antes de siquiera decir una palabra. El juez sonrió con suficiencia. Los policías se mantuvieron firmes, y el sistema se preparó para tragarse otra alma inocente. Creían tener el control, creían tener todo el poder. No tenían ni idea de que su víctima no era una víctima en absoluto, sino el cazador, que los había llevado directamente a su trampa. La lluvia caía sobre la ciudad de Oak Haven como un sudario, convirtiendo el asfalto en vidrio negro y arrastrando la suciedad a las alcantarillas. Era la clase de noche que se tragaba los secretos, el escenario perfecto para la actividad policial que prosperaba en la sombra. Dentro de un sedán abollado y sin distintivos, estacionado en un callejón desolado, el agente Frank Miller dio una larga calada a su cigarrillo. La cereza brillaba como un ojo maligno en la oscuridad. «Miren este lugar», refunfuñó, exhalando una nube de humo que empañó el parabrisas. «Huele a basura mojada y a desesperanza. El lugar perfecto para que una rata asome la cabeza». Su compañero más joven, el agente Kevin Russo, se removió nervioso en el asiento del copiloto. Era nuevo en esto, su conciencia aún no era tan insensible como la de Miller. «¿Estás seguro, Frank?» La pista era anónima. Podría ser una broma. Miller rió. Un sonido áspero y chirriante. «Chico, en esta zona una pista anónima vale tanto como una confesión firmada. Se delatan entre sí por un paquete de cigarrillos. El informante dijo que un camello llamado Jones hace su trabajo. Aquí, esta noche, nos cobramos nuestra cuota». Así de simple. No era sencillo. Y Russo lo sabía. Pagar la cuota con Miller siempre significaba saltarse las reglas hasta que se rompieran. Significaba convertir las paradas de tráfico en expediciones de pesca y las denuncias anónimas en justificaciones para lo que quisieran hacer. La espera no fue larga. Un hombre entró en el callejón, su silueta enmarcada por un instante por el resplandor lejano de una farola. Era alto, vestía una sencilla chaqueta oscura y vaqueros, y caminaba a paso firme y pausado. No llevaba bolso, ni hizo ningún movimiento sospechoso. Era solo un hombre caminando por un callejón. Para Frank Miller, eso era suficiente. «¡Espectáculo!», siseó Miller, apagando el motor y abriendo la puerta del coche con un movimiento fluido y agresivo. Russo lo siguió medio segundo después. «Policía, manos donde pueda verlas», ladró Miller, su voz resonando en las paredes de ladrillo mojadas. Ya tenía la mano en la culata de su arma. El hombre, cuyo nombre supuestamente era David Jones, se detuvo. No se sobresaltó ni echó a correr. Levantó las manos lentamente, con el rostro sereno e indescifrable en la penumbra. Esta falta de miedo pareció enfurecer a Miller más que cualquier resistencia. «¿Qué haces aquí, amigo?», dijo Miller, rodeándolo como un depredador. «Solo estoy atajando. Es el camino más corto a mi apartamento», respondió el hombre con voz grave y serena. «¿Tu apartamento?», preguntó Miller con desdén. «Veamos la identificación». Mientras el hombre buscaba lentamente en su bolsillo trasero, Miller lo empujó con fuerza contra la pared. «No dije que te movieras tan rápido». La cabeza del hombre golpeó el ladrillo con un golpe sordo. Russo se estremeció. «Tranquilo, Frank», murmuró Russo. Miller lo ignoró. Lo cachó bruscamente, encontrando solo una cartera de cuero desgastada y un juego de llaves. Abrió la cartera. David Jones. Vaya, parece que nuestro consejo fue bueno después de todo. Se guardó la cartera. «No he hecho nada», dijo Jones, con la voz aún inquietantemente tranquila, aunque un hilillo de sangre le corría por la sien. «Estás respirando nuestro aire. Eso es lo que has hecho», replicó Miller. Miró a Russo y asintió sutilmente. Era la señal. A Russo se le encogió el estómago, pero sabía lo que se esperaba.
Mientras Miller mantenía a Jones inmovilizado, Russo metió la mano en una pequeña bolsa de pruebas que llevaba en el bolsillo, una bolsa que contenía un pequeño paquete de cocaína, cuidadosamente doblado, de una redada anterior que nunca llegó a la taquilla de pruebas. Fue un movimiento ensayado. Russo encontró el paquete en el bolsillo de la chaqueta del hombre. «Frank, mira lo que tenemos aquí», dijo, con un ligero temblor en la voz que esperaba que Miller no notara. La sonrisa de Miller era depredadora. Levantó el paquete frente a la cara de Jones. «Abriste el callejón, ¿eh? Parece que estabas cortando algo más». «Queda arrestado, señor Jones. Cualquier cosa que diga puede y será usada para convertir su vida en un infierno». Le retorcieron los brazos a la espalda. El frío acero de las esposas se le clavaba en las muñecas. Mientras lo empujaban hacia el coche, Jones no se resistió. No protestó ni suplicó. Simplemente giró la cabeza ligeramente. Sus ojos oscuros e inteligentes recorrieron el callejón, memorizando cada detalle. El contenedor de basura rebosante, la cámara de seguridad parpadeante del edificio contiguo, que sabía que era falsa, el lugar exacto donde Russo había descubierto la droga. Era un hombre que prestaba atención a los detalles mientras lo obligaban a subir a la parte trasera del sedán. Frank Miller y Kevin Russo creían haber atrapado a otra rata anónima. No tenían ni idea de que acababan de arrestar al director Adrian Cross, jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI, y que éste acababa de reunir todo el cebo necesario. La trampa estaba tendida. Era hora de ver cuán profunda era la corrupción en el sistema judicial de Oak Haven. La celda de detención de la comisaría 12 olía a sudor rancio, desinfectante y desesperación. Adrian Cross, ahora oficialmente David Jones, estaba sentado en un frío banco de metal, observando. Las paredes de hormigón eran un lienzo de grafitis descoloridos y arañazos desesperados. Había estado en lugares mucho peores que este, pero ninguno que representara una perversión tan superficial de las mismas leyes que había jurado defender. Escuchaba la sinfonía de la comisaría, el rítmico clic de un teclado, el aburrido y monótono tono de un sargento de guardia al teléfono, los gritos furiosos y apagados de una sala de interrogatorios al final del pasillo. Esta era la sala de máquinas del sistema judicial, y funcionaba con cinismo e indiferencia. Después de unas horas, la puerta de la celda se abrió de golpe. Una joven de ojos cansados y una pila de expedientes apretada contra el pecho estaba allí. «¿David Jones?», preguntó con voz cansada. «Soy Lena Petrover». El tribunal me designó su defensora de oficio. Adrienne se levantó lentamente. Él la observó. No debía de tener más de 30 años. Vestía un traje práctico pero arrugado. Había una chispa de idealismo en sus ojos, pero se extinguía poco a poco por la abrumadora carga de trabajo. Estaban sentadas en una sala de interrogatorios pequeña y sofocante. La mesa que las separaba estaba atornillada al suelo. «He leído el informe preliminar», empezó Lena abriendo un expediente. «Oficiales Miller y Russo, posesión con intención de distribuir. Dicen que estabas haciendo una entrega en el callejón del West End». Ella lo miró, con una expresión practicada, mezcla de neutralidad y escepticismo. «¿Tienes antecedentes?» «No», dijo Adrienne simplemente. «Mi historial está limpio». «Eso es bueno». «Eso ayuda», garabateó una nota. «El informe dice que cooperaste». «Eso también ayuda. Ahora cuéntame tu versión de los hechos, todo lo que puedas recordar». Adrienne relató lo ocurrido en el callejón con precisión y detalle. Describió la agresión de Miller, la vacilación de Russo, el empujón contra la pared y el momento exacto en que Russo metió la mano en el bolsillo antes de encontrar las drogas. Lena escuchó atentamente, con el bolígrafo suspendido sobre la página. Cuando terminó, dejó escapar un largo y lento suspiro. Lo plantaron. Dijo. No era una pregunta. «Sí», confirmó Adrienne. Cerró los ojos un momento, con un destello de frustración en el rostro.
Miller y Russo, murmuró, más para sí misma que para él. Claro que son ellos. Son héroes de distrito. 2 condecoraciones al valor el año pasado. Miller es el representante sindical. Son prácticamente intocables. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Señor Jones, necesito que sea sincero conmigo. Estamos hablando de su vida. ¿Hay algo en su pasado que el fiscal, Gerald Kleine, pueda usar en su contra? ¿Algo en absoluto? Nada, dijo Adrian. Tengo una pequeña librería. Vivo sola. Pago mis impuestos. Había construido su identidad encubierta con meticuloso cuidado. David Jones era un fantasma, un ciudadano normal y respetuoso de la ley. Lena lo miró de verdad por primera vez. Había algo diferente en él. No estaba asustado ni enfadado como la mayoría de sus clientes. Estaba sereno, atento. Su inteligencia era palpable. No eres como los demás, observó. ¿Acaso importa? Debería, dijo con amargura. Pero en este caso podría no importar. El fiscal te ofrecerá un trato. Declararte culpable de posesión simple. Retirarán la intención de distribuir. Cumplirás quizás 1 año con libertad condicional en 6 meses. Si luchas contra esto y pierdes, te enfrentarás a una condena mínima obligatoria de 10 años. El testimonio de Miller y Russo contra un narcotraficante del West End. Un jurado te condenará en 1 hora. No voy a aceptar ningún trato, dijo Adrienne con calma. Lena lo miró fijamente. ¿Quieres ir a juicio contra ellos? ¿Entiendes lo que digo? Es tu palabra contra la de 2 policías condecorados. Lo entiendo perfectamente, dijo él. Una expresión de resignación y dolor se dibujó en su rostro. De acuerdo, suspiró. De acuerdo, vamos a juicio, pero debo advertirle que nuestro caso está asignado al juez Ryan Porter. El nombre flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Adrienne había estudiado a fondo el expediente de Porter, un exfiscal conocido por su firmeza contra el crimen. Sus fallos eran legendarios por su severidad, especialmente en casos que involucraban a acusados pertenecientes a minorías. Su tasa de condenas era asombrosamente alta, a lo que se sumaba su tendencia a dar a los fiscales todas las ventajas posibles mientras cerraba la defensa. Desprecia a los defensores públicos, continuó Lena con voz apagada. Cree que todos somos corazones sensibles intentando que los delincuentes vuelvan a las calles. En su sala, la policía es infalible, y los acusados son culpables hasta que se demuestre su inocencia. E incluso entonces no está tan seguro. Ir a juicio ante Porter con este caso. Es una misión suicida. Sin embargo, dijo Adrienne con la mirada fija. Esa es la misión. Lena Petrover sintió una extraña mezcla de temor y admiración reticente. Este hombre, David Jones, o era un tonto o poseía una valentía que no había visto en mucho tiempo. Reunió sus archivos, con la mente ya a 1000, intentando encontrar una grieta, cualquier grieta, en la fortaleza que estaba a punto de asaltar. Muy bien, señor Jones, dijo, poniéndose de pie. Presentaré la moción para suprimir las pruebas. No funcionará. Porter la denegará. Pero lo haremos de todos modos. Veré qué puedo averiguar sobre Miller y Russo. Se detuvo en la puerta. Descansa un poco si puedes. Lo vas a necesitar. Cuando la puerta se cerró de golpe, Adrienne permaneció sentado. No le preocupaba descansar. Estaba pensando en el juez Porter. La investigación había comenzado con la policía, pero presentía que estaba a punto de llevarnos a un nivel mucho más alto. El sistema no solo estaba lastrado, estaba anclado en una base de corrupción, y estaba a punto de ver cuán pesada era esa ancla. El tribunal del juez Ryan Porter era su reino. Tallada en imponente caoba oscura y presidida por un imponente sello estatal, la sala fue diseñada para inspirar admiración e intimidación, desde su elevado estrado. Porter parecía menos un impartidor de justicia, y más un monarca que vigilaba sus dominios. Era un hombre de casi 60 años, de cabello canoso y una mueca perpetua.
Un hombre que creía que la ley era un martillo y que todos parecían clavos. Adrian Cross, sentado en la mesa de la defensa junto a Lena Petrova, lo absorbió todo. Los bancos desgastados, el capataz con aspecto aburrido, el brillo ambicioso en los ojos del fiscal Gerald Klein. Había estado en tribunales federales, salas de gran jurado e instalaciones de seguridad, pero esto se sentía diferente. Aquí era donde los engranajes del sistema reducían a la gente común a polvo. «Todos de pie», dijo el faraón, y el juez Porter irrumpió en la sala, con su túnica negra ondeando al viento. Se sentó e inmediatamente fijó sus fríos ojos azules en la mesa de la defensa. «Señor Jones», comenzó, evitando cualquier pretensión de imparcialidad judicial. «He revisado el expediente. Una acusación grave, señor. Klein, ¿está la fiscalía lista para proceder con su alegato inicial?» «Sí, señoría», dijo Klein, caminando con paso seguro hacia el centro de la sala. Era elegante, refinado, y conocía a su público de una sola persona. Klein pintó una imagen vívida para el jurado. La historia de dos heroicos oficiales, Miller y Russo, patrullando las calles más peligrosas de la ciudad para mantener a salvo a los buenos ciudadanos de Oak Haven. Describió el infame callejón del West End como un foco de actividad criminal y retrató a Davy Jones como un depredador que envenena su comunidad. «Este es un caso sencillo», concluyó. «Un ejemplo de trabajo policial dedicado que detuvo a un narcotraficante. Cuando le llegó el turno a Lena, ella fue un ejemplo de contraste. Habló de la duda razonable, de la presunción de inocencia y del peligro de tomar cualquier testimonio, incluso el de los policías, sin más, sin escrutinio. Este no es un caso sencillo», argumentó, con una voz cargada de pasión que pareció irritar al juez. «Se trata de un caso sobre la vida de un hombre y se basa completamente en la palabra de dos agentes. Creemos que las pruebas demostrarán que su palabra no basta». Porter la observaba con manifiesto desprecio, golpeando el bolígrafo con impaciencia sobre el escritorio. El primer testigo de la fiscalía fue el agente Frank Miller. En el estrado, era la viva imagen de un policía experimentado y seguro de sí mismo. Relató la pista anónima, el comportamiento sospechoso del acusado y el descubrimiento de los narcóticos. Su testimonio fue una clase magistral de perjurio, lleno de jerga policial y detalles autoproclamados. «Estaba nervioso, con la mirada evasiva», dijo Miller, mirando directamente al jurado. «Con 20 años en la policía, uno aprende a interpretar las señales. Sabía que tenía algo en la mano». Cuando le llegó el turno a Lena para contrainterrogar, la atmósfera cambió. «Oficial Miller», empezó, «declaró haber recibido una denuncia anónima. ¿Se grabó esta denuncia?» «Protesto, señoría». Klein intervino con suavidad. «Relevancia. El procedimiento estándar para información confidencial no se está cuestionando aquí». «Acepto». Porter espetó antes de que Lena pudiera responder. «Siga adelante, señorita Petrover». Lena se recompuso. «Agente, en su informe, usted declara que el señor Jones merodeaba. Pero él le dijo que caminaba hacia su casa. ¿Intentó verificar su dirección?» «Mi prioridad eran los narcóticos ilegales que portaba», dijo Miller con tono santurrón. «Eso se llama buen trabajo policial. ¿Usted o su compañero activaron las cámaras corporales durante el encuentro?» Miller se removió ligeramente en su asiento. «Hubo una falla técnica. La humedad de esa noche, eso pasa. Una falla con ambas cámaras a la vez». Lena presionó. «Objeción. Argumentativa». Klein bramó. Sostuvo. Porter golpeó con fuerza su mazo puntiagudo. «Petrova. Está en la cuerda floja. ¿Tiene alguna pregunta relevante? ¿O solo está aquí para hacerle perder el tiempo al tribunal con insinuaciones infundadas?» Durante todo el intercambio, Adrian permaneció completamente inmóvil, con la mirada fija en Miller. No lo miraba como acusado. Lo miraba como investigador. Notó el ligero tic en la mirada de Miller cuando mintió sobre las cámaras,
la forma en que inflaba el pecho al recitar sus frases ensayadas. Estas eran las historias de un hombre que había mentido tantas veces en el estrado, que ya no lo veía como un delito, sino como una herramienta de su oficio. Después, vino el oficial Kevin Russo. Su testimonio fue similar al de Miller, pero su comportamiento era diferente. Estaba menos seguro. Sus respuestas eran más breves. Sus ojos se dirigían constantemente a Miller y al juez Porter, como si buscara aprobación. Lena vio una posible grieta. «Oficial Russo», dijo con suavidad. «Usted fue quien encontró las drogas, ¿es correcto?» «Sí, mamá», murmuró. «Descríbame exactamente dónde las encontró». «En el bolsillo derecho de su chaqueta». «¿Y qué hizo inmediatamente antes de registrarle el bolsillo?» Russo dudó. Lo estaba cacheando en busca de armas. «¿No es cierto, agente, que primero metió la mano en su propio bolsillo antes de registrar al señor Jones?» El rostro de Russo palideció. Kline se puso de pie al instante. «Protesto. El consejo testifica. Aceptar la acusación». «Señorita Petrover, esa es una acusación indignante», bramó Porter, con la cara enrojecida. «Una artimaña más como esa y te acusaré de desacato». «¿Me entiendes?» Lena hundió los hombros en señal de derrota. «Sí, su señoría». No tenía más preguntas. Mientras regresaba a su asiento, sintió que el caso se derrumbaba a su alrededor. El juez era un muro, el fiscal, una serpiente, y los policías estaban protegidos por un escudo azul. Miró a su cliente, esperando ver desesperación. En cambio, Adrian Cross le dirigió una mirada de calma y tranquilidad, acompañada de un asentimiento apenas perceptible. Fue un gesto extraño y cautivador. Era la mirada de un comandante que le decía a su soldado que mantuviera la línea, que los refuerzos estaban en camino. Por un instante fugaz, Lena Petrover sintió un destello de esperanza, aunque no tenía ni idea de por qué. El juicio se prolongó hasta su segundo día, y los muros del poder del juez Porter parecían hacerse más altos e impenetrables. Cada intento de Lena Petrova por sembrar dudas se enfrentaba a un duro golpe judicial. Su estrategia consistía en exponer el patrón de comportamiento para demostrar al jurado que no se trataba de un incidente aislado, sino de una rutina bien establecida para los agentes Miller y Russo. Sin embargo, el sistema estaba diseñado para evitar precisamente eso. La primera acción de Lena fue presentar una solicitud formal de descubrimiento de los expedientes personales de ambos oficiales. En concreto, todas las denuncias civiles presentadas en su contra. En su despacho, antes de que entrara el jurado, Porter sostuvo la moción en la mano como si fuera una porquería. «Señorita Petrova, ¿qué sentido tiene esta expedición de pesca?», preguntó con voz desgarradora. El fiscal Kline permanecía de pie junto al escritorio del juez, con aire de suficiencia. «Su señoría», argumentó Lena con voz firme. «Tenemos motivos para creer que el agente Miller, en particular, tiene antecedentes de arrestos similares en la misma zona. Arrestos que han resultado en la retirada de cargos o la desestimación del caso. Esto habla de un patrón de manipulación de pruebas para cumplir con las cuotas o resolver casos. El jurado tiene derecho a saber si el testigo estrella tiene antecedentes de perjurio». Porter dejó la moción sobre su escritorio. «Denegada», dijo rotundamente. «No van a llevar al departamento de policía de Oak Haven a juicio. Las denuncias civiles no son condenas. Son las quejas de criminales atrapados. Este es un intento desesperado e infundado de manchar los nombres de 2 oficiales condecorados. Es una prueba de carácter inadmisible, y no la permitiré en mi sala». «Pero, su señoría, el precedente se ha sentado». «Conozco a la presidenta, señora Petrover», interrumpió Porter, alzando la voz. «Y en esta sala soy la presidenta. El fallo es inapelable». De vuelta en la sala, Lena sintió un frío nudo de desesperación en el estómago. Le habían arrebatado su mejor arma antes de que pudiera siquiera desenvainarla. Tuvo que recurrir al contrainterrogatorio, pero con Porter aceptando cada objeción de Kline,
Era como intentar atravesar el hormigón. Intentó un ángulo diferente. Llamó a un testigo de honor para David Jones, una anciana llamada señora Gable, dueña de la panadería junto a su librería. Declaró que era un hombre amable y tranquilo que solía regalar libros a los niños del vecindario. Durante el contrainterrogatorio, Kline fue implacable. Señora Gable, usted no está con el señor Jones las 24 horas del día, ¿verdad? Pues no. Así que no tienes idea de lo que hace de noche en callejones oscuros, ¿verdad? Es un buen hombre, insistió. Objeción, dijo Lena débilmente. El consejo está acosando al testigo. Revocada, dijo Porter con un gesto aburrido. Preguntas razonables. Adrian observaba todo el proceso. Era una estatua de calma en la mesa de la defensa. Su quietud era desconcertante. No era la resignación de un hombre derrotado, sino la paciencia concentrada de un maestro estratega que observaba los movimientos de su oponente, permitiéndoles excederse, permitiéndoles revelar su arrogancia y sus debilidades. Durante un breve receso, Lena se volvió hacia él con el rostro desencajado por la frustración. «Lo siento», susurró. «Lo ha bloqueado todo. No puedo pasar nada. Es como si todo el sistema estuviera amañado». «Está haciendo un excelente trabajo, señorita Petrover», dijo Adrian, con la voz baja y firme como un ancla en su mar de ansiedad. «Le está demostrando al Tribunal de Apelaciones y a cualquiera que esté viendo exactamente lo que dijo que el sistema está amañado. La frase, cualquier otra persona que pueda estar observando, le pareció extraña, pero estaba demasiado absorta en el fracaso del caso como para darle mucha importancia. Una apelación tardará años», dijo, después de haber estado en prisión. La mirada de Adrian se cruzó con la de ella. «A veces», dijo, «hay que dejar que la enfermedad avance para exponerla por completo. Simplemente hay que seguir luchando». Sus palabras, que pretendían ser alentadoras, le provocaron un escalofrío. Parecía menos una estrategia legal y más un plan de batalla. La última pieza del caso de la Fiscalía fue un perito forense del laboratorio forense del Departamento de Policía. Este testificó que las huellas dactilares en el paquete de droga estaban borrosas y eran imposibles de identificar, salvo una huella parcial que podría ser compatible con los acusados. Podría ser coherente. Lena insistió en el contrainterrogatorio. Esa no es una coincidencia positiva, ¿verdad? No, no es una coincidencia definitiva. Pero entonces no puede afirmar con certeza que la huella dactilar de mi cliente estaba en ese paquete. Objeción. Kline gritó, preguntó y respondió. Se mantuvo. Porter bramó, fulminando con la mirada a Lena. El perito ha dado su opinión. El jurado puede interpretarla como le parezca. Pero el tono de Porter dejó claro cómo quería que lo interpretaran. La fiscalía concluyó su argumentación. Las pruebas eran endebles, basadas completamente en la palabra de dos policías con antecedentes de mala conducta y respaldadas por un informe de laboratorio, en el mejor de los casos, inconcluyente. Sin embargo, en esta sala, bajo el gobierno tiránico de este juez, parecía un caso irrefutable. Lena miró al jurado. Eran una mezcla de rostros aburridos, confundidos e intimidados. Buscaban la guía del juez, y él se la daba con cada mirada, cada fallo, cada golpe de pluma. Tenía que poner a Adrián en el estrado. Era su única oportunidad. Cuando se inclinó para decirle, él habló primero. Su voz apenas un susurro. No, no testificaré. Lena estaba atónita. Pero te verán. Escucharán tu versión. Verán a un hombre al que el fiscal pintará de mentiroso, contó Adrián. Y el juez Porter lo permitirá. No, la defensa descansa. Lena sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. No vamos a presentar una defensa. Ya ha presentado la mejor defensa posible, señora Petrover, dijo Adrian, con la mirada fija en el estrado del juez. Ha demostrado que en esta sala, para un hombre como yo, no hay defensa. El ambiente en la sala se llenó de expectación a medida que el juicio llegaba a su fase final. Los alegatos finales fueron la última oportunidad para convencer al jurado, pero todos los presentes sentían que la historia ya estaba escrita.
El fiscal Gerald Klein se acercó al estrado del jurado con la gracia depredadora de un tiburón, sintiendo la sangre. Se movía con una confianza natural, fruto de años de práctica en un sistema que lo favorecía. Damas y caballeros del jurado. Comenzó. Con una sinceridad fingida. La defensa quiere hacerles creer en una gran conspiración. Quieren hacerles creer que dos de los mejores oficiales de Oak Haven, hombres que arriesgaron sus vidas por esta ciudad, decidieron una noche lluviosa arruinar la vida de un completo desconocido sin motivo alguno. Hizo una pausa, dejando que la absurdidad de la idea flotara en el aire. ¿Qué era más probable? Que estos dos héroes condecorados tramaran una elaborada trampa, o que un hombre encontrado en un callejón conocido por el narcotráfico con una cantidad distribuible de cocaína fuera en realidad un traficante. Se acercó a la mesa de pruebas y señaló la pequeña bolsa de plástico. «Este veneno», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro dramático, «estaba destinado a nuestras calles, a nuestros hijos». Y estos oficiales se giró e hizo un gesto a Miller y Russo, que permanecían sentados con aspecto estoico y honorable. Lo detuvieron. Cumplieron con su deber. No dejen que las tácticas desesperadas y las difamaciones infundadas de la defensa los distraigan de esa simple e innegable verdad. Declaren culpable al acusado. Hagan su trabajo. Kleene regresó a su asiento con un destello de triunfo en los ojos. Lo había mantenido simple, había jugado con el miedo y había reforzado la autoridad de la policía. En el tribunal de Porter era una fórmula ganadora. Entonces le tocó el turno a Lena Petrova. Se levantó lentamente, agobiada por el peso del inevitable veredicto. Se sentía agotada, pero al observar el rostro inexplicablemente tranquilo de su cliente, encontró una última reserva de fuerzas. Le debía una pelea, incluso una perdida. Se presentó ante el jurado, no como una intérprete hábil, sino como una defensora seria. Lo que el señor Kleene llama difamaciones sin fundamento. Yo lo llamo preguntas legítimas. Comenzó con voz clara y firme. Preguntas que han sido sistemáticamente silenciadas en esta sala. ¿Por qué no hubo ninguna pista grabada? ¿Por qué las cámaras corporales de dos agentes fallaron misteriosamente al mismo tiempo? ¿Por qué la única prueba física, la huella dactilar, no fue concluyente? Dio un paso más. La fiscalía habla de lo que es probable. Permítame preguntarle, ¿qué es probable? ¿Es probable que un hombre sin antecedentes penales, un discreto dueño de una librería, de repente decida convertirse en un narcotraficante de alto nivel? ¿O es más probable que dos agentes, presionados por realizar arrestos, tomaran un atajo? ¿Que vieran a un hombre en el barrio equivocado y decidieran que encajaba en el papel? Su voz se alzó con pasión. La presunción de inocencia es la piedra angular de nuestro sistema judicial. No es un tecnicismo, es un escudo. Y la fiscalía no ha logrado romper ese escudo. Les han ofrecido el testimonio de dos oficiales y nada más. Su testimonio ha sido protegido del escrutinio. Su historia les ha sido ocultada. Si eso basta para quitarle la libertad a un hombre, entonces el escudo de la inocencia es inútil. Terminó su declaración y regresó a su asiento con el corazón latiendo con fuerza. Había hecho todo lo posible. Había dicho la verdad. Sabía, con una certeza escalofriante, que no importaría. El juez Porter dio sus instrucciones al jurado. Su lenguaje era técnicamente neutral, pero su tono era todo lo contrario. Enfatizó la importancia que debe darse al testimonio de los agentes del orden y desestimó sutilmente los argumentos de la defensa como especulaciones. El jurado deliberaba por menos de 45 minutos. Fue un tiempo insultantemente corto para decidir el destino de un hombre. Cuando regresaron al estrado del jurado, ninguno miró hacia la mesa de la defensa. Lena sintió un nudo en el estómago. El capataz, un hombre de aspecto nervioso y traje arrugado, le entregó el papel al alguacil, quien se lo entregó al juez. Porter lo miró y una leve y cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Sobre el cargo de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla, leyó:
con su voz resonando en la sala silenciosa. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, David Jones. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. Culpable. La señora Gable, desde la galería, dejó escapar un grito ahogado. Lena Petrova cerró los ojos. La sola palabra la impactó como un puñetazo. A su lado, los oficiales Miller y Russo intercambiaron una sutil sonrisa triunfante. Habían ganado. El sistema les había funcionado, como siempre. Lena finalmente se volvió hacia su cliente, esperando ver a un hombre destrozado por la injusticia. Pero Adrian Cross no parecía destrozado, parecía listo. Tenía la mandíbula apretada y la mirada no estaba fija en el jurado, ni en el juez, sino en las puertas principales al fondo de la sala, como si esperara a que se levantara el telón. El veredicto no era el final de la obra, era simplemente el final del primer acto. Con el veredicto de culpabilidad flotando en el aire como veneno, una sofocante certeza descendió sobre la sala del tribunal. La lucha había terminado. El sistema había ganado. Ahora llegaba el sombrío espectáculo del castigo. En su estrado elevado, el juez Ryan Porter parecía crecer, enderezándose mientras se preparaba para asestar el golpe final. Esta era la parte del proceso que más disfrutaba, el momento en que su poder era más tangible, más absoluto. Fue entonces cuando dejó de ser un simple árbitro y se convirtió en un dios en su pequeño reino, dictando el destino a su antojo. «Señor Jones, por favor, levántese», ordenó, con una voz que resonaba con una profunda autoridad teatral. Adrian Cross permaneció de pie, con movimientos fluidos y pausados. No lo abatió el veredicto ni lo paralizó el miedo. Se mantuvo erguido, con las manos entrelazadas con calma tras la espalda, y sostuvo la mirada del juez con una placidez desconcertante. Esta serena dignidad, esta negativa a parecer quebrantado, pareció avivar el desprecio de Porter. Era un desafío que no podía tolerar. Empezó a hablar, sus palabras no para que constaran en actas, sino para validar sus propios prejuicios. «He presidido este tribunal durante 2 décadas», comenzó con voz grave y retumbante. «En ese tiempo he visto la podredumbre que se extiende por una ciudad cuando se permite que hombres como usted se pudran. Usted no es víctima de las circunstancias, señor Jones. Eres un catalizador de la decadencia, la personificación viviente de la plaga que teme la gente buena y decente de esta ciudad». Se inclinó hacia adelante. Con los nudillos blancos al agarrarse al borde del banco, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los rostros engreídos de Miller y Russo, luego en el rostro abatido de Lena Petrova, antes de volver a fijarse en Adrian. «Estás ahí, traficante de veneno, proveedor de violencia, y erosionas el tejido mismo de nuestra sociedad. Y lo haces con un silencio petulante, con una falta de remordimiento que me resulta absolutamente escalofriante». La diatriba iba en aumento, convirtiéndose en un sermón de furia moralista. Lena Petrova, quien había permanecido sentada en un estado de desesperación paralizada, sintió que una chispa de desafío se encendía en su interior. No podía cambiar el veredicto, pero no se quedaría callada mientras este juez despojaba a su cliente de su humanidad. Se puso de pie, con voz temblorosa, pero clara. «Su señoría, me opongo a esta caracterización. Mi cliente mantiene su inocencia, y esta virulencia no tiene cabida en una audiencia de sentencia». La cabeza de Porter se giró bruscamente hacia ella. Una sonrisa cruel y maliciosa se dibujó en sus labios. Había estado esperando esta objeción. «¿Con qué argumentos, abogado? Que la verdad es incómoda». Golpeó el mazo con fuerza. El chasquido seco resonó como un disparo. Su cliente perdió el derecho a una caracterización agradable en el momento en que decidió envenenar nuestras calles. Has librado esta batalla perdida con todo el idealismo equivocado de una niña. Ahora siéntate y escucha, o haré que el alguacil te escolte a una celda para que reflexiones sobre tu desprecio por este tribunal». Humillada e impotente, Lena se recostó en su silla con las miradas de Miller y Russo quemándola. El juez volvió su mirada venenosa hacia Adrian. Durante todo el arrebato, Adrian no se inmutó.
Su expresión permaneció en una profunda calma analítica. No estaba recibiendo una sentencia. Estaba observando un espécimen en su hábitat natural, notando sus patrones, sus señales, su agresividad rabiosa. Cada palabra que Porter pronunciaba no era una condena a David Jones, sino una confesión del juez Ryan Porter, una prueba definitiva y contundente para el expediente que Adrian estaba construyendo mentalmente. La ley establece pautas para este delito, continuó Porter, con la voz llena de condescendencia mientras recogía un documento, solo para tirarlo a un lado. Pero las pautas son para hombres que algún día podrían reconocer sus errores, para almas que podrían rehabilitarse. No veo tal potencial aquí. Solo veo a un criminal empedernido que debe ser extirpado de esta ciudad como el tumor que es. Se irguió en toda su estatura. Su túnica negra lo convertía en una imponente figura casi demoníaca. Debo enviar un mensaje a todos los demás traficantes que acechan en los callejones, a todos los depredadores que creen que esta ciudad es su coto de caza. El mensaje es este: los encontraremos, los condenaremos, y los encerraremos tanto tiempo que olvidarán cómo se siente el sol. La sentencia de este tribunal es que usted, David Jones, sea recluido en la penitenciaría estatal de Oak Haven por un período no inferior a 20 años. Saboreó las palabras, prolongándolas, dejando que su peso aplastara la esperanza de la sala. Levantó su mazo en alto, listo para derribarlo y sellar el destino de un hombre para siempre. Pero el mazo nunca cayó. Una voz tan serena y clara como una campana en medio de una tormenta interrumpió la declaración del juez. Antes de concluir, juez Porter, creo que hay un asunto de jurisdicción federal que debe abordarse. La voz provenía del acusado. Adrian Cross no había gritado, no había suplicado. Había hablado con una autoridad espontánea, tan fuera de lugar, tan inesperada, que paralizó por completo la sala. Porter se quedó paralizado, con el grillete en alto, su rostro convertido en una máscara de incredulidad, transformándose en una furia apopléjica. No está en condiciones de hablar, prisionero, rugió con la voz entrecortada. Se acabó tu tiempo de hablar. Baif, conténgalo. El bailiff dio un paso vacilante hacia adelante, pero Adrian alzó una mano firme. No era un gesto de rendición, sino de orden. La confianza inquebrantable que lo respaldaba fue suficiente para detener al bailiff en seco. Mi nombre, dijo el acusado, con una notable transformación en su voz, dejando atrás su disfraz de ciudadano común y adoptando el tono agudo y resonante de una autoridad. No es David Jones. Una exclamación colectiva recorrió la galería. Lena Petrova se quedó mirando, incapaz de procesar. Miller y Russo intercambiaron una mirada confusa e inquieta. Adrian metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. El movimiento fue deliberado, revelando su intención. Sacó un pequeño e inmaculado estuche de cuero negro. Con un gesto del pulgar, lo abrió. Me llamo Adrian Cross. Soy el director de la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI. Levantó las credenciales. Brillando contra el cuero oscuro, el escudo dorado del FBI parecía captar cada rayo de luz en la penumbra de la sala, brillando como una estrella. El efecto fue instantáneo y devastador. El fiscal Klein se quedó boquiabierto. Lena Petrova sintió que el suelo se le venía abajo. El oficial Kevin Russo emitió un leve sonido ahogado, y su rostro se tornó ceniza. La petulante confianza del oficial Frank Miller se desvaneció, reemplazada por un horror pálido y boquiabierto. Parecía como si acabara de ver un fantasma. Y el juez Ryan Porter, el monarca de su reino caoba, contempló la placa dorada como si fuera el mismísimo diablo. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo de un gris enfermizo y moteado. El poder absoluto e inquebrantable que había ejercido momentos antes se evaporó como niebla bajo un sol abrasador, reemplazado por un terror gélido y revuelto. El hombre al que acababa de intentar enterrar durante 20 años no era un delincuente común. Era la ley, una ley superior y más poderosa de la que Porter jamás había conocido.
Todo este procedimiento, anunció el director Cross, con la voz ahora resonando con la plena e indiscutible autoridad del gobierno federal. Desde la información falsa hasta las pruebas manipuladas, desde el testimonio depurado hasta esta misma sentencia, ha sido la pieza final de una investigación federal de 1 año sobre la corrupción en el Departamento de Policía y el Poder Judicial de Oak Haven. Giró ligeramente la cabeza. Su mirada penetrante recorrió la galería hasta posarse en 2 hombres modestos con trajes grises que habían estado sentados en silencio en la última fila, observando todo el espectáculo. «Agentes», ordenó el director Cross con voz firme y categórica. «Aseguren la sala». En cuanto el director pronunció esas palabras, la física misma de la sala pareció alterarse. El aire, antes denso por el peso opresivo de la injusticia, se volvió tenso y cortante, crepitando con una tensión eléctrica. Durante un largo segundo, sin aliento, nadie se movió. El jurado permaneció sentado como figuras de piedra, sus mentes luchando por salvar la distancia imposible entre el condenado al que acababan de condenar y el alto oficial federal que ahora estaba frente a ellos. El fiscal Gerald Klein se quedó boquiabierto, y su caso, cuidadosamente elaborado, se convirtió en cenizas. En el escritorio del secretario, un bolígrafo resbaló de una mano inerte y cayó al suelo. El sonido, anormalmente fuerte en el profundo silencio. El rostro del juez Porter era un lienzo de emociones en conflicto. La conmoción fue la primera en llegar, seguida de una oleada de indignación. Este era su reino, su santuario de poder absoluto. Una insurrección era impensable. Esto es un ultraje, una farsa, logró finalmente balbucear. Su voz era una imitación pálida y temblorosa de su habitual retumbo autoritario. No tienen autoridad aquí. Este es un tribunal estatal. Como si fuera una señal, la orden del director Cross. Agentes, aseguren la sala. Interrumpan la fanfarronería del juez. Los 2 hombres de traje gris en la galería se levantaron al unísono. Simultáneamente, las grandes puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de golpe, no con un estrépito, sino con un movimiento silencioso y potente. 1 docena más de personas, hombres y mujeres con trajes oscuros y profesionales, entraron en la sala. Se movían con una gracia silenciosa y coordinada, más intimidante que cualquier demostración de fuerza. No eran policías, eran agentes federales. Y su presencia convirtió instantáneamente la sala del tribunal de Oak Haven en la escena de un crimen federal. Un agente se acercó al aturdido alguacil, hablándole en voz baja y tranquila. El alguacil, que momentos antes había estado listo para sujetar físicamente a David Jones, ahora se encontraba entregando su arma con docilidad. Otros agentes se apostaron en cada salida, con la mirada tranquila y vigilante recorriendo la sala. Su postura denotaba control absoluto. El poder en la sala no solo había cambiado, había sufrido una conmoción tectónica. Adrian Cross dio un paso al frente, alejándose de la mesa de la defensa, y ocupó el centro de la sala. Ya no era el acusado, era el comandante de esta operación, y su transformación fue hipnótica. El tranquilo y observador David Jones había desaparecido. En su lugar se alzaba un hombre de inmensa autoridad, con una postura que irradiaba confianza y una mirada penetrante y analítica. El juez Porter Cross volvió a la empezar, su voz ahora desprovista de toda sumisión, resonando con la fría y dura claridad del acero. Tiene razón, este era un tribunal estatal, pero cuando un juez estatal conspira con agentes de policía para privar a un ciudadano estadounidense de sus derechos constitucionales bajo el pretexto de la ley, se convierte en un asunto federal. Y usted, su señoría, lo ha convertido en nuestro asunto a gran escala. ¿Conspiración? Esa es una acusación absurda, replicó Porter, aunque un temblor de miedo se percibía bajo su ira. Cross señaló a un agente que se adelantó con una pequeña y elegante grabadora digital. Empezamos investigando una serie de arrestos sospechosos, realizados por los agentes Miller y Russo, explicó Cross, y su voz se proyectó por todos los rincones de la sala.
ahora en silencio. Seguimos el rastro de mentiras, de pruebas manipuladas, de testimonios depurados. Y ese rastro nos llevó directamente a este juzgado, directo a su estrado. Hizo un gesto a la gente que pulsó un botón. La voz petulante y segura de Frank Miller llenó el aire. Porter me debe algo. Le presenté 3 de sus casos más importantes cuando era fiscal. Él sabe cómo se juega el juego. Mientras el papeleo esté limpio, no hace preguntas. Una condena rápida, otro logro. Es un buen sistema. Miller, paralizado por el horror, pareció estallar. Se puso de pie de un salto, con la cara morada de rabia. Eso es ilegal. No pueden grabarme sin una orden judicial. Les quitaré la placa por esto. Teníamos una orden judicial, agente Miller, respondió Cross con tono gélido. Una orden federal firmada por un magistrado hace 2 meses que autoriza la vigilancia sobre usted, su compañero y su estimado contacto judicial. También tenemos una orden de arresto. 2 agentes se acercaron a Miller con movimientos rápidos y decididos. Miller forcejeó. Su fachada de policía heroico se desmoronó para revelar al matón desesperado que se escondía debajo. «Quítame las manos de encima. Soy policía. Soy el representante sindical», gruñó, intentando liberarse el brazo. «Eres una vergüenza para la placa tras la que te escondes», declaró Cross, su voz cortando las frenéticas protestas de Miller como una navaja. «Frank Miller, estás arrestado por conspiración, fabricación de pruebas y múltiples infracciones del título 18 del Código de los Estados Unidos». El chasquido agudo y distintivo de las esposas al cerrarse pareció reflejar la firmeza de la sentencia que Porter estaba a punto de dictar. A continuación, Cross dirigió su mirada penetrante a Kevin Russo. El joven oficial no se había movido. Estaba sentado, completamente destrozado, con el cuerpo temblando y un sollozo gutural escapando de sus labios. Él era el punto débil, y lo sabía. «Oficial Russo», dijo Cross, y su tono se suavizó, no con lástima, sino con el pragmatismo de un investigador que ofrece un trato. «Sabemos que Miller era la pista. Tenemos grabaciones de él presionándolo, amenazando su carrera si no accedía. Ahora debe tomar una decisión. Puede pasar la próxima década de su vida en una prisión federal leal a un hombre que lo utilizó. O puede decir la verdad sin adornos y convertirse en el testigo estrella del gobierno contra toda esta trama corrupta. Le sugiero que lo piense muy bien. Tu futuro no fue una elección. Fue un salvavidas para un hombre que se ahogaba». Russo levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y terror. Sus ojos suplicaban. No pudo hablar, pero asintió frenéticamente, un gesto de rendición total. Finalmente, el director Cross volvió a centrarse en el hombre en el estrado. Porter había estado susurrando frenéticamente al secretario del tribunal, buscando a toda prisa una salida, un resquicio legal, una forma de defenderse. Pero no la había. «Y usted, juez Porter», dijo Cross, bajando la voz a un tono peligroso mientras daba un paso hacia los Days. La grabación era solo el principio. Lo tenemos todo. Registros financieros que muestran una serie de obsequios imposibles de rastrear del sindicato policial que coinciden perfectamente con la desestimación de las demandas por mala conducta contra sus miembros. Contamos con el testimonio jurado de un secretario judicial en su propio despacho. Y lo más incriminatorio es que tenemos la grabación completa de audio y video, sin editar, de todo este juicio, captada por micrófonos de alta resolución y microcámaras ocultas en esta sala. Él dejó que eso se le quedara grabado. Cada fallo parcial, cada comentario sarcástico, cada objeción sostenida diseñada para obstruir la verdad, todo ha sido documentado. No estaba presidiendo un juicio, juez. Estaba protagonizando nuestra prueba final. 2 agentes de alto rango, con rostros serios y profesionales, comenzaron a subir los escalones del estrado. Porter se encogió en su sillón de cuero de respaldo alto, el símbolo de su autoridad ahora enjaulado. «No se puede arrestar a un juez en su propia sala», balbuceó, con palabras vacías y patéticas. «Sí podemos»,
afirmó Cross con una firmeza escalofriante. Y lo estamos haciendo. Juez Ryan Porter queda arrestado por conspiración contra los derechos y obstrucción a la justicia. Cuando los agentes llegaron hasta él, uno de ellos, con suavidad pero firmeza, tomó el grillete del escritorio donde Porter reposaba su mano temblorosa. Lo pusieron de pie y al colocarle las manos a la espalda, su toga judicial negra se deslizó de sus hombros y se deslizó por el suelo como una mortaja desinflada. El clic de las esposas fue el último sonido de su larga y corrupta carrera. Durante todo ese tiempo, Lena Petrova permaneció inmóvil, testigo silenciosa de lo imposible. Su mente era un torbellino, repasando cada instante de los últimos días. La extraña calma de Adrienne durante el arresto, su negativa a aceptar un acuerdo con la fiscalía, sus palabras crípticas: hay que dejar que la enfermedad avance para exponerla por completo. Todo encajó con una claridad aterradora y brillante. Él no había sido su cliente. Ella había sido suya. La había contratado, en cierto sentido, para que desempeñara su papel con autenticidad, para mostrarle al mundo cómo era una defensa honesta en un reino de mentiras. Mientras se llevaban al juez caído en desgracia y a sus cómplices, Adrienne Cross se acercó a ella. La feroz intensidad de sus ojos se suavizó al mirarla. «Señorita Petrova», dijo, con voz ahora tranquila y sincera. «Le pido disculpas por el engaño. Su intervención fue necesaria para ver cómo trataría el sistema a un hombre verdaderamente indefenso bajo la decisión del juez Porter. Necesitábamos una defensa genuina, sin la contaminación de nuestra operación». Hizo una pausa. «Luchaste por mí con integridad, pasión y una valentía que esta corte no merece. Deberías estar inmensamente orgullosa». Lena solo pudo mirarme fijamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Pensé que habíamos perdido», susurró. «Nunca pierdes», respondió el director Cross, «cuando luchas del lado de la verdad». El karma que tanto se había esperado por fin había llegado a Oak Haven. No había llegado como una corrección suave, sino como una oleada federal que arrasó con los corruptos, los prejuiciosos y los poderosos, dejando tras sí la impactante e innegable luz de un nuevo día. El ajuste de cuentas había terminado. La caída del juez Porter y sus aliados corruptos conmocionó a la ciudad de Oak Haven. La investigación federal, encabezada por el director Adrienne Cross, destapó una red de corrupción que condujo a la imputación de más de una docena de policías y otros 2 funcionarios municipales. El caso se convirtió en noticia nacional. Una impactante advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se descontrola y se permite que el prejuicio se vista de juez. Lena Petrova, revitalizada por los acontecimientos, lideró un grupo de trabajo dedicado a la reforma judicial, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentarse a un sistema tan deliberadamente armado en su contra. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en los lugares más obvios. A veces actúa silenciosamente en la sombra, esperando el momento perfecto para revelarse. La valentía de una persona para infiltrarse, arriesgarlo todo y exponer la verdad puede derribar todo un reino corrupto. Si esta historia de justicia kármica te conmovió, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite ver que los buenos pueden ganar. Y de hecho ganan. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia de engaño, drama y redención definitiva. Gracias por verla.